Vamos a hablar ahora vamos a juntar las dos partes, la parte del CSE europeo y la del CSE español, y vamos a charlar un poquito, a ver, entre los tres y también con las preguntas del público, a ver cuáles son sus dudas o cuáles son sus inquietudes y a ver qué nos dicen. Siéntate por aquí, yo sé. Bueno, ¿hay alguna pregunta o reflexión que queráis hacer sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos hablado ahora, lo que ha dicho Josep, lo que ha dicho Fernando? A ver, José Ramón. Bueno, en primer lugar, felicitaros porque habéis organizado una gran jornada. Habéis organizado una gran jornada con un altísimo nivel. Yo, algunas de las cosas que has citado, Fernando, no estoy en absoluto de acuerdo. El etiquetado frontal lo hemos estado discutiendo mucho tiempo. Han estado los ministerios, distintos ministerios, y en la propia ESAN, como has citado, lo hemos... pero era casi el orden cada orden del día entraba. Y no se ha llegado a un acuerdo porque yo entendí, tú sabes que allí estaba, y aquí había unas directrices. Había que sacar adelante el etiquetado frontal francés, de una manera o de otra. No había opciones. Tú lo justificabas porque no se puede poner al aceite de oliva en la misma categoría que una Coca-Cola. Bueno, eso estás diciendo que hay desconocimiento en el consumidor, en efecto, y si encima le confundimos, pues peor. Entonces, claro, si tú te pones un producto rojo, eso ya, a poco que entendamos de conducción, nos está indicando que es malo. Si a base de pelearlo cambias un poquito de color, pero lo sigues teniendo en una mala categoría, pues nos estamos cargando nuestro producto. Un poco lo que decía Pucheu, si nosotros mismos empezamos a tirarnos piedras al tejado, pues poco podemos avanzar. Cuando debíamos ser fuertes en España defendiendo nuestros productos, y uno de los productos sin duda en seña de España es el aceite de oliva. ¿Cuál es la pregunta, José Ramón? La pregunta es más que nada aclarar conceptos. Yo estoy aclarando conceptos, porque también de esa manera pues también dejamos al público, digamos, con la idea, desde mi punto de vista, siempre, claro, estoy abierto a cualquier discusión. Sí, yo, José Ramón, también estoy en desacuerdo conmigo mismo porque he dicho lo mismo que estabas diciendo tú. Es decir, el Nutri-Score, el visto bueno de Nutri-Score el primer día es, oiga, alguien ha propuesto algo, vamos a debatir y vamos a buscar algo que realmente pueda tener ese objetivo, pero con otro instrumento. Es verdad que en aquella época, que estábamos además juntos en la agencia, pues había un ministerio muy ideológico. Y he vuelto a decir, cuando la ideología pisa la realidad, pues las cosas no van a salir muy bien. Entonces, nosotros, en el momento de que empezamos a recibir por parte de científicos de un lado, porque al final tampoco había un acuerdo unánime, sobre los interrogantes que generaba ese sistema, que de hecho se modificó, y hay una comisión que lo modifica cada vez que se reúnen. Bueno, pues lo que no queramos es quedarnos parados. O sea, si nos quedamos parados, no avanzamos. Y lo que tenemos que hacer es avanzar, porque es lo que nos están diciendo los consumidores en materia de etiqueta. Por lo tanto, yo ahora mismo me dices, ¿hay que apoyar el sistema Nutri-Score? No, lo que hay que apoyar es un sistema en el que la clase científica se ponga de acuerdo
de que nos va a añadir valor a lo que tenemos en estos momentos. Como quieras. Yo rápidamente, José Ramón, ¿esto funciona? Sí. Sí, vale. Estoy bastante alejado de la discusión día a día del etiquetado frontal, pero vuelvo un poco a mis orígenes, que es a veces lo que hemos perdido. Es decir, oiga, en el mercado europeo, consumidor europeo no puede tener acceso a ningún alimento malo. Por lo tanto, esa vieja historia de alimentos buenos, alimentos malos, un alimento pernicioso no puede estar en el mercado. Partimos de aquí. Pero es que a partir de aquí se han construido unos castillos en el aire a nivel nacional para proteger productos. Tú has puesto el ejemplo español con el aceite de oliva, los italianos con el Made in Italy, todo el sistema de denominaciones de origen, indicaciones geográficas, por ejemplo, que serían, o las marcas privadas de las compañías, que serían formas de poner en valor algunos productos por encima de otros o buscarles tal. Pero productos malos no puede haber. Punto 1. Punto 2. Las porciones. Un aceite de oliva a nadie se le ocurrirá que yo conozca bebérselo a litros, como una Coca-Cola, que se puede tomar de una tacada 250 o 500 mililitros. Y etiquetar en función de las porciones sería bastante más sensato. Yo he puesto antes el ejemplo del por qué es difícil tener un índice alto de colesterol con el jamón ibérico, ¿no? Por el precio. Claro, con el serrano es más fácil. Pero esos temas tan de perogrullo, a veces han desaparecido el debate. Como ha desaparecido el debate, la necesidad legítima del consumidor europeo de tener una información en el etiquetado absolutamente garantista. Transparente. Transparente no quiere decir que la botella de atrás sea transparente o el envase transparente y que no haya quien lo lea, porque le pasa, represento la industria, le pasa lo mismo con el abre fácil. A la que ves una cosa pone abre fácil no se puede abrir, es automático, ¿no? Normalmente, bueno, pues así. Pues bueno, la información transparente quiere decir que no la lees, al menos yo. O sea, tienes que echarle las gafas, ver, no sé qué, y en el lineal del súper ya imposible saber lo que hay. Entonces, a partir de ahí nacen estas iniciativas. Volvemos otra vez a las iniciativas bien intencionadas, pero nunca deberían perder de vista la seguridad alimentaria, por tanto un producto nocivo no puede estar en el mercado, la garantía de información al consumidor y la libertad de elección, y ahí hay un capítulo brutal. Nosotros hemos hecho un dictamen muy complicado hace un par de años de obesidad infantil. La obesidad infantil, pero toda la obesidad es multifactorial sí o sí, y alucinaríais en colores, en lenguaje coloquial, que son, desgraciadamente, las clases medias bajas, que tienen más problemas, y dirías, por el menú. Pues no, básicamente, científicamente, por las horas de exposición al uso de la mierda de la tablet y el telefonillo. Porque como no hay deporte infantil, como no hay actividades extraescolares, como no hay atención en el ámbito familiar, no sé qué, no sé cuántos, el crío se pasa horas y horas clavado con su telefonillo, el más barato que encuentra en el mercado, lo que sea, y eso es absolutamente brutal. El propio urbanismo, configuración de barrios sin ni un sitio donde jugar, echar dos patadas a un balón o pegar una carrera en una bici, si no tienes pasta para hacer actividades extraescolares y llevarlo a no sé qué, ese crío, y además lo juntas a una alimentación muy basada en el precio y en la baja calidad, esa proteína, la más barata que encuentres en el mercado, etcétera, etcétera, te estás metiendo en un lío que está generando esa obesidad. Por lo tanto, una cuestión multifactorial. No la resuelves con el etiquetado. No la resuelves, la obesidad, con el etiquetado. Y esas cosas tan obvias, Jordana sabe mucho más que todo esto, pues a veces se pierden en la discusión. Se pierden en la discusión del algoritmo y tal igual, que todo es complementario y todo es factible, como es legítimo la defensa de un producto de origen o de una marca, de una compañía. Claro que sí que es legítimo, pero no basemos en eso todos los problemas de salud pública de los consumidores europeos. Son elementos culturales y multifactoriales. Para acabar, si avanza la dieta del avión privado de Elon Musk, donde estaban comiendo el Kennedy, el Trump y Musk el otro día, yo creo que ellos deben comer otra cosa. Pero bueno, pero vaya, esa dieta va a generar distorsiones y disfunciones, ¿no? ¿Visteis que estaban allí con No, yo por aclarar el tema del Nutri-Score y de los octógonos, porque he estado y he participado
en conferencias y congresos de nutricionistas debatiendo el tema. Lo que se busca es eficacia, pero en 4 temas nada más. Es decir, lo que preocupa en la nutrición son 4 temas: azúcares altos, sal, grasas saturadas y grasas trans. Solo 4. No colorines, no si tiene mucha vitamina o si es mucha grasa o no. Grasas saturadas. Y el aceite de oliva no es saturado, es insaturado. En Chile el mundo se ha parado en Europa, pero sigue andando en el mundo. Toda Sudamérica nos ha llevado se llama etiquetado frontal. Es decir, en Europa existe un etiquetado obligatorio, difícil de entender, porque te pone la participación de todos los componentes, aditivos, etcétera, con una letra pequeñísima que es difícil de leer. Entonces, como era poco útil, entonces decidieron complementarlo con un etiquetado frontal. Y ahí sale Francia con su Nutri-Score, que estuvo promocionado y pagado por Danone, porque le interesaba que el algoritmo vistiera de verde, lógicamente, sus productos. Porque estamos en lechas comerciales. En Europa, estos sobre todo son determinadas multinacionales, entre ellas ahora Carrefour, los que están defendiendo el modelo. Pero en el mundo mundial se han impuesto los octógonos, que es un octógono negro que pone simplemente alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en grasas trans. Punto. Nadie quiere que sus productos tengan eso. Con lo cual, en los países donde se ha introducido, como Chile, exactamente en 6 años no queda un solo producto que tenga ya un octógono negro. Porque claro, un octógono negro, lo entiende el más tonto, no es bueno para la salud. ¿Por qué eligieron los octógonos? Me lo contó el funcionario, es un agrónomo, hoy está en FAO, que llevó a cabo la aplicación en Chile. Simplemente escogiendo unas cortes de niños de 10 años y les dieron productos alimenticios con el Nutri-Score, como has dicho tú, con el modelo finlandés, el británico, etcétera, y el de los octógonos. Y sorprendentemente, el único que acertaron al 100% los niños fue con los octógonos. Entonces el Parlamento lo decidió. La implicación política es de tal calibre que la única ley que Piñera, que era el presidente de Chile en aquel momento, que tenía que refrendar la ley, no la refrendó. Estuvo una semana sin firmar la ley y hubo una huelga general en el Parlamento, hasta de los de su propio partido. Pero huelga física, es decir, delante del Palacio Presidencial, todos los parlamentarios por las mañanas 2 horas, para presionar, porque las multinacionales estaban detrás del no del señor Piñera, y al final Piñera tuvo que firmarlo. Digo para que veáis cómo estas bobadas llevan detrás una carga económica y por lo tanto intereses creados muy potentes. Europa en 2015 tenía que haber definido qué etiquetado frontal se pone en Europa. Estamos en el 24, no lo ha hecho. Francia sigue presionando y los demás callando. ¿Ha quedado claro? Exactamente lo mismo que te está pasando a ti con Mercosur, porque somos una cuadrilla en Europa. Todavía no tenemos la mentalidad de que si no nos defendemos juntos, no tenemos futuro. Europa no tiene futuro yendo cada cual con su tribu. La tribu francesa es una, la española son varias tribus a la vez, que así nos va, la tribu de Orbán, la tribu del otro, y así se forma una cuadrilla como Pancho Villa. ¿Con quién va a hablar Trump, como decías tú, cuando el día en enero tome posesión? ¿Con quién? ¿A quién va a llamar? Con Meloni. Con la única, Meloni Orbán. Claro. ¿Ah? ¿Y la Úrsula? Es decir, señores, tomemos conciencia. Tenemos conciencia de que si no hacemos algo, vamos a dejar... Ya que Jordana ha puesto el dedo en la llaga Mercosur y vais a verlo en los periódicos todos estos días a causa de... Yo no pondré la mano en el fuego porque llevamos 20 años con que se acuerda, no se acuerda, se ratifica o no. Ha habido muchas ocasiones que ha estado todo a punto. El acuerdo está cerrado. Si realmente lo que hacen es separar la parte del acuerdo comercial del acuerdo político, que no necesita unanimidad,
se puede cerrar, minorizando a Francia y algún otro país, Irlanda y tal. Pero como el ruido va a ser muy grande y mediáticamente va a ser siempre pobres agricultores, pobre tal, yo lo que sí quiero poner encima de la mesa, una vez más, es que para los pobres agricultores, pobre industria alimentaria, pobre tal, de eso nada, con datos, lo discuto con Asaja, pero es que es mucho más bonito decir estoy en contra. Como lo del TTIP, si hubiésemos cerrado el acuerdo con Estados Unidos igual que Canadá, hoy tendríamos algún argumento de negociación. Ahora estamos fuera de juego. Bueno, pero en el caso concreto Mercosur, las grandes importaciones españolas, españolas del Mercosur son maíz y soja. Porque el otro tema que sí era conflictivo, que era el bioetanol, España ha reducido su producción de remolacha al 50% y no cubre ni sus necesidades de azúcar. Por tanto, el producto concurrente con arancel era el bioetanol, que para nosotros da. Y soja y maíz son fundamentales para toda la cabaña ganadera, especialmente intensiva. Bien, ¿dónde tenemos la ventaja? Lo he dicho antes, en el producto envasado, básicamente, donde tenemos aceites, vinos, conservas, etcétera, etcétera. Un mercado próximo, donde hay una unidad lingüística bastante importante, porque aunque sea en este siglo y en el año 24 parece que todo es igual y que lo hacemos todo en inglés, pues a nuestros exportadores les sigue gustando tener interlocución en su propio idioma. Y si no, tienen un primo, un pariente, un gallego que tiene una firma de distribución y tal y cual, y funciona. Y esos son 600 millones de consumidores de productos y marcas nuestros. Y eso es muy favorable. Dicho esto, además, para acabar de rematar, y tampoco estará en los periódicos, y durante mucho tiempo he sido el representante de Unión Europea América Latina, ahora soy el vicepresidente, y tengo mucho trato con los gobiernos de esa parte, incluso con el gobierno Milei ahora en Argentina, es una realidad que es muy difícil. Ahí chapó por el trabajo que están haciendo los embajadores de la Unión Europea y de los Estados miembros, porque si no, aquellos países como África estarían votando en Naciones Unidas con Rusia y no con nosotros. En el ámbito político, por una parte, la presión de los bolivarianos, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera, hay una presión brutal, demagógica, populista, lo que quieras, del ámbito político ruso, y en lo económico, sudeste asiático, pero muy especialmente China. Es el gran inversor y el gran comprador. Entonces, ese mercado lo perdemos. Eso tan simple, por eso digo esto no saldrá en los periódicos. En lo político y en lo económico, perdemos un territorio que a priori es nuestro, europeo y muy especialmente español. Lo digo porque veréis las tomas de posiciones que serán absolutamente todas contra el Mercosur. No solo organizaciones agrarias, sindicatos, tal, lo que queráis. Pero bueno, al menos aprovecho para decirlo, que no sería tan malo que de una vez se firmase y tuviésemos pues al menos unas reglas, porque al fin y al cabo lo único que consigues con este tipo de acuerdos es tener reglas. Es que estamos amnésicos, ¿no? ¿Alguien se acuerda de que el primer inversor en la zona ha sido Europa y el primer inversor ha sido España con nuestras compañías, Telefónica, Repsol, nuestros bancos, etcétera? ¿Alguien se acuerda de cuando el corralito, que las pasamos fatal y nos mandaron a hacer puñetas? ¿Alguien se acuerda de la expropiación del gran yacimiento que va a resolver los problemas mundiales del mundo de hidrógeno, Vaca Muerta, que era de una compañía que se llama Repsol, de la cual los accionistas son infinidad de pequeños inversores españoles? Bueno, pues todo eso, con un acuerdo y con reglas, es bastante más fácil de gestionarlo que con la unilateralidad y la discrecionalidad de un gobierno cambiante contra otro. Porque en un momento determinado te hacen unas elecciones, o sin elecciones te cambian un gobierno y te han expropiado. Y eso con un acuerdo da bastante más garantía y más juego. Lo explico porque, insisto, no lo veréis en ningún periódico. Una pregunta con relación a este tema internacional y también por comentarlo con Fernando. Has hablado tú antes de la reciprocidad. Eso. Sí, eso es lógico. Las cláusulas de espejo y estas cuestiones. ¿A la inversa? ¿O cómo lo has No. Todas estas, llamémosle restricciones o ventajas, deben llevarse al ámbito multilateral. Las que tengan que ver con la salud, al códex alimentario, las que tengan que ver al mundo del comercio,
hemos trabajado muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, en mantener primero el GATT y ahora la Organización Mundial de Comercio. Claro, una administración como la administración Trump en su primer mandato desmanteló el órgano de arbitraje de la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque si eres el más fuerte, prefieres trabajar en bilateral y sin transparencia que en el ámbito multilateral y con transparencia. Entonces, claro, ese es el tema. Y la reciprocidad, en un momento de donde las normas multilaterales no están encima de la mesa y nos basamos en el ámbito comercial en acuerdos regionales en el mejor de los casos o bilaterales, las normas que nosotros nos autoaplicamos deberían ser las mismas que se apliquen al competidor. Nosotros somos el mercado más abierto del mundo, Unión Europea, pero es lógico que lo que no podemos hacer es poner unas cláusulas a los productores europeos, no solo en el ámbito agrario o alimentario, en el ámbito industrial, las cláusulas de carbón. Ahora estamos trabajando otro, que no quiero abrir más frentes, pero por ejemplo, cuando se habla muy bien intencionadamente del desmantelamiento de los apoyos a los combustibles fósiles, está muy bien, todos suscribiríamos cumplir los objetivos de clima y acabar con los apoyos a los subsidios a los combustibles fósiles. Pero esto se llama aquí agricultura y pesca, por ejemplo, y transporte, donde no hay soluciones a corto plazo de nuevos sistemas. En automoción sí los tenemos encima de la mesa con grandes conflictos, pero he visto que está patrocinado John Deere, más allá de alguna pequeña experiencia, hay muy poco más. Lo único que hemos podido trabajar es en reducción de consumos, motores de menos consumo, pero no hemos saltado a combustibles de sustitución. Y lo mismo digo para la flota pesquera. Sí, hay alguna experiencia, claro, Francia, los submarinos los está moviendo con energía nuclear. Y sí es cierto que las grandes navieras, los grandes portacontenedores, probablemente a corto plazo podrán moverse con hidrógeno. Bien, pero la flota pesquera, no solo la artesanal, sino casi toda la flota pesquera, es muy difícil que implemente tecnologías que no estén basadas en combustible fósil. Hoy por hoy, o sea, o buscas un periodo de transitoriedad, de sustitución, e inviertes en nueva tecnología, o lo que haces es decir, pues se acabó a arar. Y entonces vienen, sí, haremos agricultura regenerativa y no labraremos. Sí, pues se va a morir la viña, ¿eh? Se va a morir. O sea, podemos hacer agricultura regenerativa y no vamos a arar la viña si llueve. Pero si no llueve, nos vamos a cargar la viña, ¿vale? Esas cosas son las que hay que acompasar. Piensa, y insisto, hemos partido de decir, ¿estamos de acuerdo en retirar las subvenciones a los combustibles fósiles? Sí. ¿Estamos de acuerdo en cumplir con los objetivos clima? Sí. ¿Hay sectores que tienen muy difícil hacerlo? Claro. ¿Qué debemos darles? Soluciones tecnológicas, transitoriedad, no, y en algunos casos financiación para la sustitución, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es decir, mañana se acabó el diésel. Bueno, pues sí, muy bien. Pues el transporte por carretera, la agricultura y la pesca van a tener un problema. ¿Qué pensáis vosotros, Fernando, cuando oís hablar de estas cosas, de las cláusulas espejo, que en teoría pues se tendría que dar por hecho, ¿no? Bueno, esto es algo que no es nuevo. Nosotros llevamos 20 años exigiendo esa reciprocidad. Como bien ha dicho Josep, no es en alimentación, es en todo, absolutamente. Es decir, estamos hartos de ver cómo entran juguetes del sudeste asiático que no cumplen ninguna normativa y van destinados a los más indefensos de nuestra casa, que son nuestros hijos. O sea, ¿por qué aquí un juguete, todo lo que son los tintes y tal, tienen que pasar una serie de normas, de códigos, de etc.? Y cuando te viene algo de fuera, hay ciertos puertos de la Unión Europea que dejan pasar absolutamente todo por la propia competencia que existe entre ellos. Es decir, yo soy el más grande, por aquí entra X mil toneladas, muchas más que por Valencia, muchas más que por Barcelona, pero claro, a base de dejar entrada a productos que luego además tenemos que gastarnos dinero en retirarlos y tirarlos. Yo recuerdo una comisaria europea de consumo, no sé si era Kuneva o no recuerdo ahora el apellido, que cuando entró dijo que lo primero que tenía que hacer es armonizar la legislación en materia de protección de los consumidores. Ostras, pues eso queda bien dentro de la Unión Europea. Pero claro, ella lo que quería era, España tenía este nivel de protección de los consumidores que nos ha costado muchísimo conseguir.
y los países que entraban lo tenían aquí, y para ella armonizar la protección de los consumidores era esto. Y le dijimos que no. O sea, que no se podía pretender bajar el nivel de protección de los españoles o de otros países para armonizar todo lo que es la base legal de protección de los consumidores en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. Cuando hablamos de cláusula espejo no estamos hablando de equilibrar, lo que estamos hablando es primero de estudiar esa la sobrelegislación que, según ha dicho el representante de la Unión Europea, tenemos, es decir, tenemos un exceso de legislación. Bueno, pues vamos a estudiar de qué manera se tiene que legislar con las 4 normas precisas. Y eso, ver dónde nos llevan nuestros estándares de calidad. Y a partir de ahí, que los que vengan cumplan esos estándares de calidad. Es decir, yo no sé, ¿por qué tenemos que consumir productos alimentarios, agrícolas, que tienen residuos de componentes que aquí están prohibidos hace años? ¿Por qué? O sea, es que no termino de entender cómo es posible que la Unión Europea no sea tan laxa en esta situación y permita, por lo tanto, por supuesto que sí, pero primero vamos a revisar nuestra propia legislación para ver si está realmente ahí una sobrenormalización en cuanto a las exigencias de los productos que aquí hacemos. Quiero hacer una pregunta al profesor, pero no me gustaría que te fueras, Josep, sin 3 cuestiones. Venga. Bueno, para que las hiles tú como veas. El futuro de la PAC con Ucrania dentro de la UE y los problemas de defensa que hemos comentado, el papel del Parlamento, y no hemos hablado, creo que mucho, de agua y cambio climático para la Unión Europea, que a veces algunos países más del sur están viendo algún problema de agua también en Francia y en algún otro sitio. Muy bien, todo en un minuto, bien. No, en un minuto no. Mira, te empiezo por donde lo ha dejado Fernando, el tema de reciprocidad, para que se entienda rapidísimo. El DDT, ¿os acordáis? Matábamos moscas con DDT, ¿no? Hemos dejado de utilizarlo, ¿no? Bien. Hemos dejado de utilizar muchos productos que son perniciosos para el consumidor, el aplicador, el agricultor que los utiliza, o para el medio ambiente. ¿De acuerdo? En la Farm to Fork, me cago en tal Rica Ramón, lo he discutido, dijeron que de un año para otro había que reducir el 50% de los pesticidas. Podrían haber dicho lo mismo sobre los productos farmacéuticos. Wasikowski, ¿con qué criterio, tío? ¿Es malo para el agricultor? ¿Es malo para el consumidor? ¿O es malo para el suelo? No, la mitad. Hombre, con esa historia no podemos ir a un país tercero a decirle, yo he reducido la mitad, tú también. Y el otro dice, tú estás loco, yo no. O sea, vamos a prohibir la importación, no. La producción en cualquier país del mundo que tenga acceso al mercado de productos que sean lesivos para el consumidor, pues son veneno, para el que los utiliza, que le genera enfermedades, cáncer, muere, o para el planeta. Y eso es lo que hay que hacer, llevarlo. Y digo, por eso antes he citado el Códex, hay que llevarlo a la legislación multilateral. Y si un producto, un organo fosforado es malo aquí y es malo en Marruecos, y esa fresa es mala si lleva ese residuo en Marruecos y aquí, porque mata al que se la come o al que está aplicando el producto o está degenerando el suelo. Tan difícil. ¿Cuándo perdemos la vergüenza y la cara? Cuando decimos, reducción del 50%. ¿Con qué criterio? La mitad. Os lo digo tal cual. El criterio es a la pregunta de ¿por qué el 50%? La mitad. Y hombre, por favor, vamos a reducir a la mitad los analgésicos porque me parece que se toman demasiados analgésicos. Dime cuáles. Dime cuáles y dime por qué. Bien, reciprocidad. Segundo tema, la nueva PAC. La nueva PAC, ¿cómo va a ser? Pues va a ser igual que la que ahora. Porque yo, con el profesor que ha hecho el diálogo estratégico, hemos tenido un par de cenas largas. Es un tipo serio, bien intencionado, pero no le van a dejar a ir más allá. Y al comisario tampoco. O sea, se va a mantener el statu quo. Sí, y si por statu quo estamos hablando del régimen de pagos únicos, también. ¿Será muy difícil mantenerlo por el tema del ingreso de nuevos Estados miembros? A priori, es
decir, sí, si entra un país como Ucrania con el doble de superficie que Alemania y Polonia juntas y no sé quién más, y Hungría, pues es un problema presupuestario. Pero el gran problema presupuestario de Ucrania es algo en lo que ya se está trabajando, que es la reconstrucción. Por tanto, habrá fondos específicos como los que ahora conocemos, Next Gen, para nosotros, para un país como Ucrania, seguro. ¿Habrá periodos transitorios largos? Segurísimo. ¿Habrá lo que más les interesa, que es acceso al mercado, que ya lo tienen? También. Y en ese mix cabría sumar algo necesario, pero impensable que se produzca, un incremento del presupuesto comunitario. Con el actual presupuesto comunitario es muy difícil hacer frente a una nueva política de defensa. Y sin un incremento presupuestario y un poder dotar de presupuesto y financiación a una nueva política de defensa, los demás segmentos de presupuesto van a sufrir bastante. Por tanto, y eso ya es idea mía, vuelvo a Chatham House, decirlo tal, lo he dicho yo, sí, el segundo pilar de la política agrícola común va a sufrir mucho, y la forma de que aparente que sufre menos va a ser con la cofinanciación. Pero no con la cofinanciación de los Estados miembros, que era el gran temor el que teníamos tradicionalmente, sino con la cofinanciación de programas por parte de los perceptores. O sea, vais a ver que realmente va a haber figuras de apoyo a líneas. He hablado 5 veces del Banco Europeo de Inversiones, Ricard, porque realmente lo que están viendo es cómo la parte de segundo pilar va a ser cofinanciada por el propio tal. A priori es malo, sí, es una deslegitimación de un sistema actual, pero a medio plazo realmente estará cofinanciando con dinero público, con fondos públicos, iniciativas que realmente la contraparte cree en ellas y está intentando desarrollar. Por tanto, esa sería la parte de cómo veo sueldo y PAC. Y después, el tema de política de agua, dentro de todo el paquete clima, por primera vez hay una comisaria encargada de políticas de agua. Es algo fundamental en esta situación de cambio climático cierto y de necesaria mantener la estructura productiva, tanto en el ámbito agrícola como en el ámbito industrial, como en el ámbito suministros urbanos. O se hace política de agua, y eso es una política racional, con las infraestructuras necesarias y con la gestión necesaria, o vamos a tener serios problemas, ¿no? Eso es, telegráficamente, lo que me preguntas quedaba para 2 horas. ¿Y el papel del Parlamento? El papel del Parlamento yo lo he explicado antes. ¿Va a tener realmente? No, para joder. O sea, de los 8.000 actos legislativos que ha hecho la última comisión que hay que intentar desburocratizar, lo que gestiona el Parlamento es, con la política de trílogos, la dilación y la distorsión. Nada más. La iniciativa legislativa, no lo olvidéis, viene del Consejo y la ejecuta la Comisión. Esto, de verdad, que joder, es de oposición de funcionarios de la Unión Europea, pero tendría que estar clarísimo. El papel del Parlamento Europeo, pues muy bien, opina, incide, distorsiona y retrasa, que me parece muy bien y muy legítimo. Pero tampoco creáis, es que en España se vende bastante como así, como si estuviese en una estructura federal. No es verdad, Jorge. Los Estados miembros no renuncian a su soberanía en casi nada. Y la soberanía de los Estados miembros se genera y se explicita en el Consejo y en la Comisión. Guste o no guste, hagan el pino puente o el pino con las orejas. Y cuando Orbán dice en Hungría tal, pues en Hungría tal. Y cuesta mucho manejar eso. O sea, no penséis en un Parlamento Europeo parecido a un Parlamento nacional, donde realmente condiciona las actuaciones de gobierno. Que a veces los gobiernos se lo pasan por el forro, pero en el caso del Parlamento Europeo mucho más. O sea, es un elemento democrático, si queréis, de transparencia, todo lo que queráis, o sea, lo ponemos en positivo. Pero en realidad lo que hace es que cuando se lanza una iniciativa, cuesta aterrizarla, se dilata en el tiempo, se alarga y poco más. La iniciativa sigue siendo del Consejo y de la Comisión. No es una Europa federal esto, es que es una distorsión, de verdad. Gracias.
Profesor, que luego dices que no te dejo hablar. Yo me tengo que ir. Dale. 5 minutos. Dale, dale, que se te escucha. ¿Se escucha? A ver, prometo que voy a estudiar y revisar esta serie de charlas, porque me han parecido interesantísimas, de un nivel, como se ha dicho por aquí, altísimo. Yo no soy experto, no voy a poder hablar, hombre, me gustaría hablar a lo mejor de lo que ha mencionado el señor Ponset sobre la agricultura regenerativa en los suelos de viñedo. Bueno, a lo mejor por ahí podía intervenir, pero yo no tengo capacidad para hablar de estos temas. Pero me ha parecido, insisto, interesantísimo. Entonces solo tengo dos cuestiones, que son: quienes están, como usted, tan cerca de los políticos, no son capaces de llevarlos por otro camino. Porque, insisto, todo lo que he oído esta mañana me parece muy, muy, muy sensato. Extraordinariamente sensato. Insisto, me lo voy a revisar, porque sé que luego tengo la oportunidad, esta conferencia. Me parece interesantísimo. Me sumo a todo lo que he oído. Entonces la pregunta es, por un lado, ¿qué sucede? ¿No les suelen? ¿Qué es lo que hacen? Eso por un lado. Y segundo, este es un foro interesantísimo, Ricardo. Te felicito como siempre. Me parece fantástico. La pena es que esto es un foro que al final queda en un entorno relativamente pequeño. Lo que se ve en el mundo externo no tiene que ver nada con lo que aquí se habla, desafortunadamente. Entonces, sé que haces una labor excelente, pero ¿qué más puedes hacer, Ricardo, que darle más publicidad a este tipo de conferencias? Me parece magnífico. La reputación. Pues nada, muy bien, muchas gracias. Nosotros lo que intentamos es influir. Como bien ha dicho Fernando, los dictámenes los trabajamos y mucho, los movemos, somos muy incisivos, somos muy críticos con la Comisión, con el Parlamento, y intentamos de alguna manera buscar consensos y influir. Intentamos influir y al menos alertar. Por ejemplo, esto que os estoy contando hoy, pues no es fruto de la improvisación, es que de verdad, yo a las 5 de la tarde ahora tengo una comida de trabajo y a las 5 me marcho a Malta y mañana vemos al primer ministro maltés, que está ahí y es el único, junto a Sánchez, representante. Vamos como empresarios, yo estoy ahora presidiendo el grupo de empresarios y influyendo un poco en la composición de esta nueva comisión y que arranque, que nos da igual las competencias que tenga cada uno, se llame Pedro, se llame Juan o se llame Teresa. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, porque si no se pone a trabajar estamos perdidos. Ayer, con la presidencia, insisto, polaca, pues muy buenas sensaciones de que van en una línea muy constructiva. ¿Por qué? Se lo digo claramente, yo no estoy para nada en contra de las ideologías y de las cuestiones tal, pero necesita Europa una componente pragmática de saber dónde está y con quién está, en un momento de equilibrios multilaterales muy difíciles, y Europa se pone a andar o vamos a tener serios problemas. Y tenemos un problema, sí, ese sí, en el ámbito político, de liderazgos muy debilitados. Si quien tiene que tirar del tema pues está en recesión, como es el caso alemán, si quien tiene que tirar del tema no aguanta con su estructura de gobierno y convoca elecciones para febrero, si quien debería estar jugando un papel en el rol multilateral abandona África, como es el caso de Macron, que he terminado de leer anoche viniendo un libro simpaticísimo, que es decir, Emmanuel, cómo se escapa del Sahel, ¿no? Es que ha perdido toda su influencia en la francofonía, toda. Claro, y esto lo ha ocupado, insisto, lo mismo que os explicaba antes de América Latina, Rusia en lo político y China, e Irán. Es terrible. Y son países que están a 1 hora de avión de España, ¿no? Entonces, hombre, Europa necesita ese nivel de pragmatismo, las empresas europeas necesitamos ese nivel de pragmatismo y los ciudadanos europeos necesitan también certidumbres. O sea que en el baile de estos últimos 3 días, no quiero ponerme cenizo, pero si vosotros escuchaseis a mis colegas bálticos o húngaros o polacos, temblaríais las piernas, están asustados de verdad, pero que en 2 días Biden, una administración cesante, saliente,
y bastante caca, ¿eh? O sea, el otro será un pirao, pero este tal, autoriza al amigo Zelensky a utilizar petardos de larga tal, y el otro reacciona cambiando su legislación diciendo que podrá responder con arma nuclear. ¡Joder! Esto está pasando. Bueno, y dicho esto, dice, nos quedamos en los simpáticos. No, ¿dónde está Pepe Borrell y dónde está von der Leyen? Pues viendo si se ratifica o no a Fito, al comisario cambiado Orbán y a Teresa Rivera. Y espera un momento, deja esto, porque si no la única solución es Argentina, la de Mafalda, dispara al planeta que me bajo. O sea, Borrell y von der Leyen deberían estar no sé qué haciendo, más allá de a la salida del G20 en Brasil, yéndose zumbando para no sé dónde, para intentar parar este disparate. Porque es un disparate de altísimo riesgo. Habéis visto, están las agencias, se acaba de cerrar la embajada americana y también la española en Kiev, porque hay un riesgo cierto de bombardeo gravísimo en Kiev. Ese es el pragmatismo que yo pido a estas instancias europeas. Deje usted de marear la perdiz. No, es que ahora cambiaremos el farm to fork por el fork to farm. Y mira, déjate de historias, que me va a pegar, que estoy en un tema de alto riesgo geoestratégico. Ese es un poco el tema, ¿no? Bueno, siendo realistas, hay que ser positivos. Yo creo que hay mucha capacidad todavía de generar energías positivas en este ámbito multilateral, y Europa tiene mucho que decir todavía si se arremanga, pero tiene que ponerse y arremangarse.